Se puso en muy buena forma este año, jugó un gran fútbol y tendrá la opción de hacer lo que quiera después de esta temporada. Tras una decepcionante temporada 2025 en la que los Kansas City Chiefs no llegaron a los playoffs por primera vez desde 2014, Travis Kelce se retira oficialmente. Según se informa, ha firmado con otro equipo. Y ahora su amigo íntimo Patrick Mahomes está hablando. Así que, ¿qué pasó exactamente? Desglosemos esto. La temporada que lo cambió todo. La temporada 2025 de la NFL terminó sin que los Kansas City Chiefs llegaran a los playoffs por primera vez desde 2014. Eso solo fue un shock para el sistema. Una franquicia que había sido el estándar de consistencia en la AFC durante más de una década de repente se encontró viendo la postemporada desde fuera. Y en medio de todo eso, dos de los nombres más grandes del fútbol se enfrentaron a sus propios cruces de caminos. Patrick Mahomes se rompió el ligamento cruzado anterior en la semana 15. Travis Kelce se acercaba al final de su contrato y nadie sabía qué iban a hacer ninguno de los dos a continuación. Por primera vez desde 2014, los Chiefs están eliminados de la postemporada, lo cual es un paso escandaloso. Ese clip lo dice todo. Más de una década de fútbol de postemporada se fue. Y los dos hombres más responsables de mantener viva esa racha se encontraban de repente en territorio incierto. Mahomes estaba en cirugía y Kelce estaba sentado con una pregunta que había estado evitando toda la temporada. Va a entrar en su 14ª temporada. Será un miembro del Salón de la Fama en su primer intento. Creemos que el programa de Pat McAfee ya lo estaba enmarcando como una conversación sobre legado. Miembro del Salón de la Fama en la primera votación, 14 temporadas. ¿Y ahora qué? ¿Se va en un año malo con un mariscal de campo destrozado y un equipo que no llegó a los playoffs? ¿O regresa e intenta arreglarlo? Esa era la pregunta que planeaba sobre Kansas City desde el momento en que terminó la temporada. Yeah, I'm not going to lie. It was pretty short and brief and the Chiefs knew where I was the entire time on it. Kelce dijo que la deliberación fue corta. Dijo que los Chiefs sabían dónde estaba, pero lo que no dijo, al menos no de inmediato, fue exactamente cuál era esa posición o cuándo tomó su decisión. Y ese lapso entre el final de la temporada y el momento en que finalmente lo hizo oficial es donde reside la verdadera historia. ¿En qué momento supiste con certeza que ibas a volver? Aproximadamente a mitad de temporada. A mitad de temporada. Kelce ya había tomado su decisión antes de que los Chiefs fueran eliminados, antes de que Mahomes se lesionara, antes de los movimientos de plantilla de la temporada baja. Él sabía, pero no lo apresuró. Dejó que el polvo se asentara. Dejó que las emociones se calmaran. Y esperó hasta poder decir con total certeza que volvía por las razones correctas, no solo porque la temporada terminó mal y quería una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué estabas esperando? Sabes, creo que estaba siguiendo el consejo de Jason Kelce. Estaba siguiendo el consejo de que diera un paso atrás porque no, tienes que dejar que las emociones se calmen. Jason Kelce, el hermano mayor que acababa de pasar por su propio proceso de retiro, le dijo a Travis que frenara. No tomes la decisión en el calor del momento. Deja que la frustración se disipe y mira qué queda y qué quedó. Una vez que la frustración se disipó, lo que quedó fue hambre. Aún sentía que tenía suficiente hambre para volver a intentarlo. Y obviamente todavía hay un poco de esa garra y esa emoción que sabes, odié la forma en que terminó el año pasado y quiero hacer esto. Quiero arreglarlo. Eso es lo más claro que él se había estado hablando sobre su mentalidad al tomar la decisión. Odiaba cómo terminó la temporada. No había terminado. Y una vez que se sentó con ese sentimiento el tiempo suficiente para confiar en él, la decisión estaba tomada. Los Chiefs terminaron 2025 con un récord de 6-11, el peor desde 2012. Ese número le importaba a Kelce. Nunca había terminado una temporada tan por debajo de .500,
y la novedad de esto agudiza algo en el que un proceso normal de reflexión fuera de temporada nunca podría haber hecho. Kelce también había dejado claro en noviembre de 2025 que informaría a los Chiefs de sus planes mucho antes de que comenzara la agencia libre. Un plazo autoimpuesto diseñado para dar a la oficina principal la máxima flexibilidad en su planificación de plantilla y tope salarial. Ese nivel de consideración por la organización, incluso durante su propia incertidumbre, lo decía todo sobre cómo veía su lugar en Kansas City. A finales de febrero, ya estaban en marcha las negociaciones activas entre los Chiefs y el campamento de Kelce. Las dos partes llegaron a un acuerdo de principio el 9 de marzo de 2026, solo unos días después de que se abriera formalmente la ventana de negociación. Y el 23 de marzo, Travis Kelce se sentó a una mesa dentro de la sede de los Chiefs y firmó su nombre en un nuevo acuerdo. Lo que sucedió en esa habitación el 23 de marzo es donde esta historia realmente se vuelve interesante y comienza con una llamada telefónica que nadie fuera del edificio vio venir. La llamada de FaceTime que se escuchó en todo Kansas City. La ceremonia de firma del nuevo contrato de Travis Kelce tuvo lugar el 23 de marzo de 2026 dentro de la sede del equipo de los Chiefs, ubicada en 1 Arrowhead Drive. La habitación había sido preparada la noche anterior. Mantel rojo, un portafolio de cuero negro con el logo del equipo, documentos oficiales del contrato de la NFL, 2 bolígrafos, uno rojo y otro negro. El equipo de producción de New Heights ya estaba listo con las cámaras. El personal de medios del jefe tenía sus propios equipos instalados. Todo estaba preparado para capturar el momento con claridad. Y justo en medio de eso, llamó Patrick Mahomes. ¿Qué pasa? 5. Felicitaciones, Patricio. Patricio, ¿qué pasa? Vamos, cariño. Hogar, dulce hogar. ¿Sabes lo que digo? Hogar, dulce hogar. Mira la barba también, tío. Ese hombre está listo para irse. La reacción de Kelce al ver la cara de Mahomes en esa pantalla fue toda la historia en 5 segundos. Pura alegría. Sorpresa genuina. Aunque parte de la logística se había organizado con antelación, no se puede fingir ese tipo de energía. La llamada de FaceTime entró a las 11:05 de la mañana, precisamente 1 minuto y 47 segundos después de que Kelce comenzara a firmar. Mientras aún estaba a mitad de iniciar la página 3 del contrato, el director de participación de jugadores de los Chiefs, David Toms, quien había estado parado justo fuera del encuadre de la cámara esperando la señal, le entregó el teléfono. Juan Mahomes llamaba desde su oficina en casa en Kansas City, aún rehabilitándose de su ligamento cruzado anterior roto porque no podía estar allí en persona. Revisando el césped. Apuesto a que tienes cosas que hacer. Ya lo sabes, perro. Esa línea, pensé que tenías algo que ver. ¿Mahomes le está diciendo a Kelce que deje de celebrar y termine de firmar los papeles? Clásico. El mariscal de campo rehabilitándose de una rotura de ligamento cruzado anterior, llamando a su ala cerrada a mitad de la firma para felicitarlo, y luego diciéndole inmediatamente que vuelva al trabajo. Espero que la rehabilitación vaya bien, cariño. Y luego Kelce lo volteó. En medio de su propia ceremonia de firma, se interesó por la rodilla de Mahomes. Ese intercambio, esos pocos segundos, capturan exactamente sobre qué se construye esta asociación. No es transaccional. No son solo dos compañeros de equipo los que trabajan juntos. Estos dos se preocupan genuinamente el uno por el otro. La llamada duró poco más de 25 segundos. El video editado de 47 segundos con lo más destacado, extraído de múltiples ángulos de cámara, fue publicado simultáneamente por el Instagram oficial del jefe y la cuenta X de New Heights a las 11:12 de la mañana. 6 minutos después de que terminara la llamada. Se extendió inmediatamente. Pero la razón por la que el momento impactó tanto no es solo porque la óptica era buena. Es porque el contexto detrás de eso era real.
El equipo de producción de los Chiefs y New Heights había coordinado toda la instalación la noche anterior a través de un canal de comunicación compartido. El plan era dejar que Kelce completara aproximadamente la mitad de las firmas en cámara antes de insertar la llamada en el momento emocional preciso, maximizando el momento viral sin interrumpir la formalidad legal de la firma en sí. Mahomes había insistido en que la llamada fuera en vivo, no pregrabada, específicamente porque quería que se sintiera auténtica dado que su rehabilitación del ligamento cruzado anterior le impedía estar en la sala. No quería un mensaje de video pulido. Quería estar allí de verdad, incluso si la única forma de hacerlo era a través de la pantalla de un teléfono. El contrato en sí mismo se estructuró como un acuerdo de 3 años y $54,7 millones, con un máximo de $57,7 millones incluyendo incentivos. Aunque los 2 años posteriores a 2026 funcionaron como años vacíos, con una garantía de pastilla de envenenamiento de $40 millones vinculada a la temporada de 2028 que se activaría automáticamente si Kelce permanecía en la plantilla después del 8 de junio de 2027. En la práctica, este fue un acuerdo de 1 año estructurado creativamente para dar alivio salarial a los Chiefs, al tiempo que proporcionaba seguridad financiera a Kelce y una clara vía de salida si 2026 resultaba ser su último viaje. El marco inicial antes de la reestructuración del 23 de marzo era un acuerdo sencillo de 1 año por valor de $12 millones totalmente garantizados, con $3 millones adicionales disponibles en incentivos por rendimiento. La creativa ingeniería multianual que siguió fue diseñada para reducir el impacto salarial de Kelce en 2026 a aproximadamente $4.9 millones. Algo crucial para un equipo de los Chiefs que había entrado en la temporada baja casi $60 millones por encima del límite salarial. La documentación se elaboró para proteger a ambas partes. La llamada de FaceTime se hizo para recordar a todos por qué estaban haciendo esto en primer lugar. Para entender por qué esa llamada tuvo el peso que tuvo, hay que remontarse al principio de todo. Una noche tarde en 2018 y una risa compartida a la mañana siguiente. Hermanos antes que negocios. Patrick Mahomes llegó a Kansas City en 2017. Era un mariscal de campo novato que aún estaba encontrando su lugar, y Travis Kelce ya era un veterano, establecido, respetado, ya uno de los mejores alas cerradas del fútbol. La amistad no comenzó con un momento destacado o un clip viral. Empezó con una noche tarde y una risa compartida a la mañana siguiente. Mahomes ya ha contado esta historia antes en el podcast New Heights. Después del cuarto partido de pretemporada, un grupo de novatos, incluido Mahomes, salió a desahogarse. Mahomes puso múltiples alarmas para asegurarse de llegar a tiempo al entrenamiento. Cuando llegó, vio a Kelce ya allí, claramente habiendo estado fuera hasta tarde el mismo. En lugar de novatadas o tensión, los dos simplemente se rieron de ello. Y a partir de ese momento, estaban en la misma sintonía. Esa no es una historia sobre dos superestrellas que conectan a través de campeonatos. Esa es una historia sobre dos tipos competitivos que también les encanta disfrutar de la vida, reconociéndose el uno en el otro. Es mundano en el mejor sentido posible y explica todo lo que vino después. La amistad se profundizó a lo largo de los años de maneras que iban mucho más allá del fútbol. Kelce fue padrino de boda en la boda de Mahomes en 2022. Sus familias se entrelazaron hasta el punto de que Mahomes las ha descrito como casi una sola familia. En marzo de 2024, lanzaron juntos un restaurante de carnes en Kansas City llamado 1587 Prime, en honor a sus números de camiseta, 15 para Mahomes y 87 para Kelce, un restaurante. Juntos en la ciudad que ambos llaman hogar. Mahomes ha descrito públicamente a Kelce como un tipo que realmente me ha hecho ser quien soy en mi carrera. Un lenguaje que va mucho más allá del simple reconocimiento estándar a un compañero de equipo. Ese encuadre importa. Significa que la decisión de mantener a Kelce en Kansas City nunca fue puramente sobre números de producción o encaje en el esquema. Se trataba de proteger algo fundamental.
Y luego estaba la dimensión en el campo, que es donde la amistad se convirtió en algo completamente diferente. Los dos construyeron una conexión a lo largo de años de estudio cinematográfico compartido, ejercicios de scramble y ajustes en tiempo real que ningún coordinador defensivo podría diagramar por completo. Mahomes podría extender una jugada por 4 segundos más allá del punto de desastre. Y Kelce encontraría el punto débil en la zona cada vez, no porque hicieran un ejercicio para ello, sino porque llevaban tanto tiempo haciéndolo juntos que se convirtió en instinto. Lo sé. Sabía que Par iba a ser Par y que se iba a esforzar al máximo para recuperarse y estar en su mejor forma. Sabía que eso era obvio. Ese nivel de certeza, sabía que era obvio. No proviene de un informe de exploración. Eso viene de 8 años de ver al mismo hombre aparecer una y otra vez en cada momento que importaba. Y cuando Mahomes se lesionó en la semana 15, Kelce no entró en pánico. No empezó a calcular si volver a casa seguía teniendo sentido. Siguió jugando. Seguía apareciendo. Incluso en partidos sin implicaciones de playoffs, partidos donde Kelce potencialmente arriesgaba toda su temporada baja, jugó cada snap porque así es él. Obviamente, resultó que la cirugía salió bien. Y quiero decir, es un guerrero, hombre. Te lo digo, este tipo lo ha jugado todo, lo ha superado todo. Esa es Kelce hablando de Mahomes después del desgarro del ligamento cruzado anterior. No como un compañero de equipo dando una respuesta en una conferencia de prensa, sino como un hermano hablando de alguien en quien confía completamente. Mahomes correspondió. Llamó a Kelce dentro de las 48 horas posteriores a la cirugía. Una conversación que fue descrita en informes posteriores como cruda y profundamente personal. Mahomes expresó gratitud por todo lo que Kelce había significado para él en el campo. Kelce habló sobre sus propias frustraciones con la temporada, y los dos, sin formalizar nada, llegaron a un entendimiento de que no habían terminado. 3 victorias en el Super Bowl a lo largo de las temporadas 2019, 2022 y 2023 se construyeron sobre esta misma base. Kelce como la constante inamovible en un sistema que Mahomes podía doblar y estirar en todas direcciones. Los coordinadores defensivos podrían diseñar estrategias en torno a cada otra pieza. No pudieron tramar nada alrededor de eso, los coordinadores defensivos podrían diseñar estrategias en torno a cada otra pieza. No pudieron idear nada que evitara que los dos leyeran la misma clave al mismo instante en una jugada rota. Esa llamada telefónica después de la cirugía fue el verdadero comienzo de la temporada 2026. La que se hizo en la ceremonia de firma el 23 de marzo fue la confirmación. Pero lo que Mahomes hizo entre esos dos momentos, silenciosamente, deliberadamente y casi por completo fuera de la vista pública, es lo que realmente trajo de vuelta a Kelce a Kansas City. El trabajo silencioso de un mariscal de campo. Lo que Patrick Mahomes hizo durante los meses. Entre su cirugía y la firma de Kelce es uno de los capítulos más reveladores de su carrera, no como mariscal de campo, sino como líder. Mahomes se rompió el ligamento cruzado anterior el 14 de diciembre de 2025 en un partido contra los Los Angeles Chargers. La cirugía se realizó al día siguiente, a cargo del Dr. Dan Cooper en Dallas, abordando tanto el desgarro del ligamento cruzado anterior como el de los ligamentos colaterales laterales, donde el ligamento se desprendió del hueso en el peroné. Los jefes se movieron rápido porque el componente LCL requería una reimplantación temprana para optimizar la curación. El pronóstico era bueno. Sin daño arterial, sin daño nervioso, sin participación de la amenaza. El vicepresidente de Medicina Deportiva de los Chiefs, Greg Burkholder, describió todo en la lesión como reparable y corregible. La línea de tiempo proyectada era de 9 meses, lo que situaría un posible regreso justo al comienzo de la temporada 2026. Y Mahomes atacó esa línea de tiempo de la misma manera que ataca un tercero y largo. Para febrero y marzo de 2026, los informes indicaban que dedicaba hasta 7 horas diarias a rehabilitación estructurada y alcanzaba hitos antes de lo previsto.
Estaba haciendo trabajo específico de posición, retrocesos, lanzamientos bajo carga, ejercicios de movilidad. Mientras que la mayoría de los mariscales de campo en esa etapa de recuperación todavía están trabajando en el rango básico de movimiento, las primeras fases de rehabilitación se centraron en reducir la hinchazón, restaurar la activación muscular y soportar peso protegido con una férula. A principios de enero de 2026, solo 3 semanas después de la cirugía, Andy Reid ya informaba públicamente de un progreso constante. La velocidad de esos primeros hitos marcó el tono para todo lo que siguió y envió un mensaje a cada veterano en el edificio sobre lo que se esperaba de ellos. Sí. Quiero decir, cada temporada que he tenido con él en estos últimos años, trato de apreciarla porque, ya sabes, nunca se sabe. Mahomes dijo que durante la temporada 2025, antes de la lesión, antes de la eliminación en playoffs, antes de que todo esto se convirtiera en una crisis, ya estaba operando con esa sensación de urgencia. Esa conciencia, ese tiempo con las personas que te hicieron quien eres, no dura para siempre. Y cuando llegó la lesión, terminó la temporada y el futuro de Kelce se convirtió de repente en una incógnita, Mahomes se apoyó en esa urgencia de una manera completamente diferente. No convocó una reunión de equipo. No hizo una declaración pública. Trabajó el teléfono en silencio, personalmente. Específicamente, hubo múltiples conversaciones documentadas entre Mahomes y Kelce en diciembre de 2025, cada una con una duración de 15 a 25 minutos. Una videollamada a 3 bandas con Kelce y Chris Jones. Una reunión en persona en la casa de Mahomes a finales de enero de 2026. No conferencias de prensa, no publicaciones de Instagram, conversaciones reales. El mensaje en todos ellos era el mismo. No terminamos lo que empezamos. Tenemos la oportunidad de arreglarlo. Y voy a estar listo. Hablando con Tad, hablando con el entrenador Reid y los muchachos, eso es bastante, hay mucha mentalidad de perro ahora mismo para arreglar esto. Kelce usó la palabra mentalidad de perro para describir la energía dentro del edificio. Y una parte significativa de donde vino esa energía fue ver a Mahomes negarse a tratar un ligamento cruzado anterior roto como un botón de pausa. Cada hito de rehabilitación que Mahomes alcanzaba era un mensaje para el resto del equipo y para Kelce específicamente de que el estándar no había cambiado. Mahomes también reestructuró su propio contrato en 2026, convirtiendo más de $54 millones de su salario en un bono por firmar, lo que redujo drásticamente su impacto en el tope salarial y liberó decenas de millones de dólares para que los Chiefs trabajaran con ellos. Ese movimiento creó directamente el margen financiero que permitió a los Chiefs hacer una oferta competitiva a Kelce y aún así buscar otras piezas en la agencia libre. No solo llamó a Kelce, sino que pagó para que Kelce tuviera una razón para volver. Entonces, la incorporación de Kenneth Walker y la rehabilitación de Patrick Mahomes no tuvieron nada que ver. No. No. Kelce fue casi teatral al separar su decisión de los movimientos de la plantilla y el calendario de rehabilitación. No paraba de decir que era por el juego, por el amor, por la gente del edificio. Y eso es cierto, pero también es cierto que esas cosas son inseparables de Mahomes. El amor por el juego, por la gente del edificio, la creencia de que el equipo puede volver a donde pertenece. Todo pasa por el mariscal de campo que lleva el número 15. Este patrón de Mahomes usando su propio contrato como herramienta para el equipo no era nuevo. Había estado reestructurando acuerdos desde 2020, cuando su histórica extensión de 10 años por $450 millones se diseñó para ser favorable para el equipo. Año tras año, convirtió los salarios base en bonos por firma para distribuir los cargos en el tope salarial y crear espacio para que la gerencia mantuviera unido al grupo principal. La reestructuración de 2026 fue simplemente la última entrega de una filosofía que había estado ejecutando durante media década. Las llamadas telefónicas y la reestructuración del contrato fueron la mecánica. Pero debajo de todo eso había algo que se había estado gestando desde 2018.
Una vida que ambos hombres habían construido juntos en Kansas City, mucho más allá del campo de fútbol. Más que una decisión futbolística. El contrato que Travis Kelce firmó el 23 de marzo de 2026 no fue solo una decisión de fútbol. Fue el producto de todo lo que se había construido durante 8 años en el campo, fuera del campo, en habitaciones de hospital, en llamadas telefónicas a altas horas de la noche y en un asador de Kansas City que lleva el nombre de 2 números de camiseta. Las estadísticas de la temporada 2025 de Kelce, 76 recepciones, 851 yardas, 5 touchdowns, aún lideraban el equipo en cada categoría de recepción. A pesar de que los Chiefs terminaron 6-11 y no llegaron a los playoffs, él tenía 36 años y seguía siendo el arma más confiable de la plantilla. Su tiempo de juego se había reducido del 85 al 90% de sus años de mayor rendimiento a aproximadamente el 70 al 75%. Pero su tasa de captura y su impacto en momentos críticos no habían disminuido. Simplemente había evolucionado del tipo que corría cada ruta en cada jugada al veterano que aparecía exactamente cuando la ofensiva más lo necesitaba. Y todavía siento que podría jugarlo a un alto nivel, y posiblemente a un nivel más alto que el que tuve el año pasado. No creo que haya sido mi mejor salida. Esa es la parte que importa. Kelce no iba a volver para alargar una carrera que ya estaba en las últimas. Regresaba porque creía genuinamente que no había jugado su mejor fútbol en 2025. Y la idea de terminar en esa nota era algo que no podía aceptar. Quiero darle un buen uso. Me quedé con un mal sabor de boca por cómo terminé el año. Y un mal sabor de boca. Ese es el resumen más claro de por qué Travis Kelce regresó para una 14ª temporada. No es dinero, no son cálculos de legado, no es presión externa. Un mal sabor. Y rodeando esa decisión había una vida personal que silenciosamente se había convertido en otra razón para quedarse en Kansas City. El compromiso de Kelce con Taylor Swift en agosto de 2025 y su boda prevista para el 13 de junio de 2026, programada entre el minicampamento obligatorio de los Chiefs y el inicio del campamento de entrenamiento, significaba que su mundo personal se estaba anclando a Kansas City de forma permanente. La ciudad ya no era solo el lugar donde jugaba al fútbol. Era mi hogar en todos los sentidos de la palabra. Brittany Mahomes expresó públicamente su entusiasmo por el regreso de Kelce cuando se anunció el fichaje en marzo de 2026. Kelce respondió apodándola Half-Breed en referencia a su ingreso al Salón de la Fama de Atletismo de la Universidad de Texas en Taylor ese mismo mes. 2 familias entrelazadas celebrando los hitos de cada una en la misma semana en que una de ellas firmó un nuevo contrato de la NFL. Las familias Mahomes y Kelce se habían entrelazado tanto en la vida de Kansas City que su mundo social compartido, los eventos comunitarios, el trabajo de la fundación, el restaurante de carnes de primera calidad 1587, las amistades mutuas, crearon una red de incentivos para una alineación continua que ninguna oferta de contrato de un equipo rival podría replicar por completo. Dejar Kansas City no solo significaría cambiar de franquicia, sino desmantelar una vida. Y amo a tanta gente en Kansas City, tanto en esa instalación, como en la comunidad. Y ahora es mi hogar. Y ya sabes, no quiero dejar esa vida todavía. Eso mismo es el panorama completo, no una decisión de fútbol. Una decisión de vida. El fútbol resultó ser el vehículo. Según informes, varios equipos hicieron ofertas durante la ventana de negociación que superaron lo que los Chiefs pusieron sobre la mesa. Más efectivo garantizado, mayor valor anual promedio. Kelce los rechazó. No probó el mercado. No dejó que se extendiera hasta marzo. Le dijo a los Chiefs dónde estaba, les permitió construir su oferta y firmó. Creo que mi mejor oportunidad fue jugar para los Chiefs una vez más y repetir esto con Pat Mahomes y el entrenador Reid.
Repitiendo con Mahomes, Reed y Eric Bieniemy regresando como coordinador ofensivo, con la motivación que viene de perderse los playoffs y ver al resto de la AFC hablar sobre cómo la dinastía ha terminado. Estamos viendo lo que el mundo está haciendo ahora mismo. Estamos viendo cómo reacciona todo el mundo, pero sabemos que tenemos el núcleo en Kansas City. El núcleo. Esa elección de palabras es deliberada. Kelce sabe exactamente lo que los Chiefs tienen en el centro de todo. Y no es un plan, no es una jugada de la oficina principal, no es un fichaje de agente libre. Es la relación entre un mariscal de campo y una ala cerrada que han estado haciendo esto juntos desde una noche tardía en 2018, cuando solo eran dos tipos que amaban competir y amaban sus vidas en igual medida. Al final de la temporada 2025, los totales de la carrera de Kelce ascendían a 1.080 recepciones para 13.02 yardas y 82 touchdowns en 192 partidos. Números que ya le aseguraron su lugar como el mejor ala cerrada en la historia de la NFL. Volver para el año 14 no se trataba de inflar las estadísticas. Se trataba de terminar la historia de la manera correcta en la ciudad correcta con la gente correcta. Gracias por ver. Si disfrutaste viendo este video, haz clic en una de las cajas que se reproducen en tu pantalla para ver más contenido similar.